A ver, 2 o 3 minutitos más, que se sumen los que faltan, y continuamos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Van quedando dudas? ¿Cosas que consultar y preguntar? Yo tengo miedo cuando no preguntan nada. Porque pueden pasar dos cosas. O que esté todo muy claro, o que no se haya entendido absolutamente nada. Pero bueno, eso lo veremos después. A ver, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones referidas a la lateralidad, a la imagen corporal, y luego vamos a ir a la última parte de la clase. Con respecto a la lateralidad específicamente, suele haber mucha confusión en cuanto a cuál es la tarea que tenemos que realizar los profes en el patio con respecto a este contenido que es sumamente importante, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que la lateralidad se define a pesar de nosotros. Es decir, que no somos un factor determinante. ¿Qué quiero decir con eso? Que básicamente es algo que los niños y las niñas van a realizar a pesar nuestro. Si no existiéramos los profes de educación física, igual se definiría cuál es el lado hábil o inhábil de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? ¿Cómo podemos colaborar nosotros con esto? En primera instancia es no confundiendo a nadie, ¿sí? ¿Por qué digo no confundir a nadie? Porque, como les dije hace un ratito, los niños y las niñas ya llegan al nivel inicial casi todos con su lateralidad definida. Casi todos. O definida o en proceso de definirse o de afianzarse. Un niño de 5 años, el 99% de las veces va a tomar los objetos con la misma mano, ¿sí? O va a patear una pelota con el mismo pie. Podemos encontrarnos con otras situaciones específicas, con chicos y chicas que para determinadas acciones motoras a veces utilicen un lateral y a veces utilicen otro. O chicos y chicas que se sientan tan hábiles con un lateral o con el otro, o como con el otro. Pero son los casos porcentualmente menos presentes, ¿sí? Lo normal es que se defina uno de los dos laterales como el predominante. Entonces, ¿qué tips nosotros podemos tener en cuenta para el trabajo en el nivel inicial? Para empezar es que nosotros podemos colaborar afianzando el lateral más hábil. Y eso solamente se logra a partir de la utilización de los dos laterales. Es decir, vamos a proponer un montón de actividades en las que se utilicen los dos laterales para que los niños y las niñas puedan discriminar cuál es su lado más hábil, ¿sí? No se los podemos decir, lo tienen que hacer. Y ahí empieza a aparecer esta pregunta que es muy natural: ¿cuál es el lado más fácil? ¿Cuál es el lado más difícil? ¿Pero por qué lo llamamos de esa forma? Porque el segundo tips importante es que el nivel inicial y acá incluyo a los 6 y 7 años, no existe ni la derecha ni la izquierda, ¿sí? No podemos tomarlo como referencia.
Y si los nombramos, no esperemos que los niños de 5 años reconozcan cuál es su derecha y cuál es su izquierda. A lo mejor algunos lo logran hacer, pero no la mayoría. ¿Es importante? No es importante a esa edad. Sí va a ser importante más adelante, a partir de los 8, 9, 10 años. A esta edad, lo que nosotros tenemos que apuntar es, en primera instancia, que utilicen los dos laterales, que puedan reconocer su lado más hábil, cuál es el que predomina sobre el otro, y que empiecen este proceso de afianzarlo, que va a terminar aproximadamente entre los 7, 8, 9 años. A partir de ahí, paulatinamente, ya podemos empezar a incorporar, y miren cómo nos estamos yendo para el nivel primario, estos conceptos de derecha e izquierda. Para empezar, primero en el propio cuerpo, derecha e izquierda del propio cuerpo, y posteriormente trasladar estos conceptos al espacio. La derecha del patio, la izquierda del patio, la izquierda del salón de clases, la derecha de la cancha. Pero es sumamente importante llevar un proceso paulatino. Una vez que está afianzado el lado hábil, entre los 9, 10 años, recién ahí puedo empezar a tratar de trabajar el lado inhábil para tratar de equiparar un poquito en cuanto a habilidad al lado hábil. Lo que llamamos ambidextría. Que básicamente la ambidextría es un factor natural de muchos niños y niñas en los que se sienten tan hábiles con un lado como con el otro. ¿Sí? Este proceso incluye el poder ser cautos en el camino, pero sostenidos. Cautos para no confundir, pero sostenidos para lograr que se afiance el lateral correcto. A ver, correcto entre comillas, no hay un lateral correcto. El lateral hábil, digamos, por sobre el otro. ¿Sí? Imagínense si nosotros a chicos de 5 o 6 años le proponemos reconocer la derecha y la izquierda, porque esto implica una traslación de los planos de hacia dónde estoy mirando. Imagínense, yo estoy enfrente de un grupo. Mi derecha va a ser una, la del grupo va a ser otra. Peor aún en una situación de ronda, porque todos están mirando a un plano distinto. Entonces, cuando unos consideren que están yendo para la derecha, los otros van a considerar que están yendo hacia la izquierda, cuando en realidad están yendo todos hacia el mismo lado. Miren qué compleja es esta construcción. Por eso no tenemos que confundir, no nos tenemos que apurar. ¿Sí? Con respecto a la imagen corporal, ustedes después, a partir de la lectura, van a descubrir que hay 3 momentos de la imagen mental en cada niño y en cada niña. ¿Sí? Estos 3 momentos tienen características distintas. El primer momento, que dura aproximadamente hasta los 2 años, es el del cuerpo percibido. ¿Qué características tiene este momento en que los niños y las niñas, bebés en este caso, hasta los 2 años, solamente pueden tener una imagen mental del propio cuerpo en presencia de otro? O sea, pueden imaginar su propio cuerpo cuando están viendo a otro. ¿Sí? No es el caso de los niños y las niñas de nivel inicial, porque básicamente nosotros no vamos a trabajar casi con chicos de esta edad. Sí tenemos que saber que el segundo momento, que es el que va desde los 2, 3 años hasta los 6, 7, que es el momento del cuerpo percibido, que es justamente en la edad de nivel inicial, los niños y las niñas ya tienen una imagen mental de su propio cuerpo. No hace falta que vean a otro cuerpo para poder imaginárselo. Ahora bien, esa imagen que tienen no es la misma que tenemos nosotros como adultos. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos nuestro cuerpo, podemos imaginar nuestro cuerpo en movimiento. Es decir, podemos ver cómo saltamos, podemos ver cómo corremos, podemos ver cómo lanzamos mentalmente.
un niño de esa edad solamente puede ver su cuerpo de manera estática. Por lo tanto, imagínense qué tan al cohete es decirle a un chico de 5 años, cuando saltes, levanta las piernas. ¿Va a poder imaginárselo? No. Va a poder imaginar el salto, pero en una imagen, como en una foto, no en un video. Entonces, esta percepción que implica el juntar las piernas para saltar lo que tienen que saltar de una manera más correcta, solamente lo van a lograr copiando. Si nosotros lo hacemos, lo van a copiar. Pero no podemos pretender que se lo imaginen mentalmente. O decirle a un chico de 7 años, cuando lances, lleva el codo hacia adelante. Me van a copiar. Ahora, que lo puedan percibir mentalmente, difícil. Eso sí va a suceder más adelante. A partir de los 8 o 9 años, en este tercer momento, que es el de cuerpo operatorio, ya ahí empieza una imagen mental como la de ustedes, como la mía, como de una persona adulta, nos podemos ver, imaginar en movimiento. ¿Qué es lo central que tenemos que tener claro? Que la imagen mental que tienen los chicos de nivel inicial es una foto, es una imagen estática. Por lo tanto, no podemos hacer correcciones técnicas, porque cualquier corrección técnica que vayamos a hacer va a ser a partir del copiar, no del internalizarlo. ¿Sí? Esto lo vamos a profundizar la semana que viene, pero antes lo van a profundizar ustedes leyéndolo. Todos estos contenidos que nosotros fuimos mencionando, que es como los presenta esta autora en el libro que yo les propongo, aparecen en el diseño curricular, ¿sí? Que es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para seleccionar contenidos. La autora los presenta de una manera desarmada, es decir, el conocimiento topográfico, la toma de conciencia de la relajación y tensión muscular, bueno, cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque si bien se van dando de manera integral, nosotros podemos ser específicos en su abordaje en determinadas clases, ¿sí? Pero sí tenemos que tener claro que se van dando paulatinamente y de manera relacionada. Por más que nosotros seamos específicos, por ejemplo, en una clase que vamos a trabajar diferentes posturas, tenemos que saber que esas posturas van a dar información sobre otros aspectos del esquema corporal también. Como este contenido en segundo plano que hablábamos cuando hablábamos de los propósitos y objetivos. En el diseño curricular, como también charlamos hace un ratito, todos los contenidos del esquema corporal se van a dar de manera atravesada y transversal y muy relacionados con los dos ejes transversales del diseño, que son el enfoque saludable y la educación sexual integral. O sea, cómo cuido mi cuerpo y cómo lo valoro. ¿Qué aspectos culturales hay en el medio? ¿Sí? Esta cuestión que decía Silvina, los movimientos que están como culturalmente avalados para un niño o una niña. ¿Sí? Bueno, con esta lógica rompe el diseño curricular. Todos podemos todo. Todos debemos poder todo. ¿Sí? Y el diseño curricular también, cuando propone estos contenidos, los propone poniendo de relevancia al sujeto que aprende. Es decir, después vamos a poner un ejemplo, habla constantemente de la exploración, de la vivencia, de la participación, del descubrimiento. ¿Quién es el que va a realizar eso? El alumno y la alumna. Son ellos los que van a construir a partir de eso. Por eso presenta los contenidos a lo mejor de manera diferente a la autora, pero en definitiva terminan siendo lo mismo, ¿sí? Todos los contenidos del esquema corporal en el diseño curricular de nivel inicial están en el eje de contenidos
de bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación a sí mismos, ¿sí? En el de primaria también, el eje se llama igual. Son dos documentos distintos, pero que continúan uno de otro. Es como una segunda parte, digamos. En este eje no solamente van a encontrar los contenidos del esquema corporal, van a encontrar los contenidos de las nociones espaciales, temporales, objetales, van a encontrar los contenidos de la habilidad motora, van a encontrar los contenidos de la coordinación, van a encontrar los contenidos de las habilidades acuáticas. Es un eje sumamente importante, pero que si tenemos que ordenar de alguna manera nuestras cabezas, los del esquema corporal están acá adentro, ¿sí? Y esto tiene que ver con la tarea que yo les voy a proponer realizar. Acá les quería dejar un ejemplo de cómo los aborda el diseño curricular a los contenidos, haciendo un paneo por los dos diseños curriculares, por el de nivel inicial y por el de nivel primario. ¿Por qué? Porque son una continuidad uno de otro. Yo tomé como ejemplo el de los contenidos de lateralidad. En el de nivel inicial, en el ciclo maternal, por ejemplo, de 45 días a 2 años, estos contenidos de lateralidad no se abordan, ¿sí? Básicamente por las características de desarrollo de estos chicos. Todavía ni siquiera se perciben los dos laterales del cuerpo, mucho menos que uno sea más hábil que el otro. Pero sí más adelante, a partir de los 3 a los 5 años, el diseño curricular propone la exploración y reconocimiento del lado hábil y no hábil. ¿Quién es el que va a explorar? ¿Quién es el que va a reconocer? El alumno y la alumna. Continuando con esto, en el primer ciclo de la escuela primaria, es decir, entre los 6 y los 8 años, sigue hablando del reconocimiento y uso del lado hábil y no hábil del propio cuerpo. Siempre del propio cuerpo. Céntrense en que estamos hablando de lateralidad. En el segundo ciclo, es decir, entre los 9 y los 10 años, habla del reconocimiento en la propia práctica, es decir, en la propia acción, de la derecha y la izquierda del propio cuerpo, de los demás y de los objetos. Recién acá se incorporan conceptos de derecha e izquierda. En el propio cuerpo, en el cuerpo de los otros y en el espacio y los objetos. Y en el tercer ciclo, entre los 11 y los 12 años, ya podemos hablar del uso y ejercitación del lado hábil y no hábil del propio cuerpo, en las situaciones que lo requieran, y el reconocimiento de la derecha y la izquierda. Bueno, básicamente les quería mostrar esto para que observen que si bien son dos documentos curriculares diferentes, nivel inicial y nivel primario, tienen continuidad uno de otro. Y cómo el diseño curricular presenta los contenidos a partir de la relevancia de la persona o del sujeto que los va a llevar adelante, que en este caso son los alumnos. Tarea. Acá la parte... Esperen que voy a dejar de convertir un segundo. Acá tengo que hacer una aclaración, ¿sí? En la cátedra hay instancias evaluativas, como el trabajo práctico que entregaron hoy o ayer, ¿sí? Obligatorias. Yo esto se los estoy dejando como una tarea para que ustedes logren afianzar su proceso, ¿sí? Y además les estoy dando la posibilidad, porque lo subí de esa manera a la plataforma, de que la producción la puedan subir a la plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí van a tener dudas, van a querer que yo lo vea. Entonces, yo la clase 5 la subí como una tarea. ¿Eso implica que esto que les estoy proponiendo es obligatorio entregarlo? No, no implica eso. Es su proceso y ustedes lo llevan adelante. Si ustedes quieren elaborarlo y que yo lo vea y que les diga, no, miren, a ver, puedo hacer aportes, lo suben a la plataforma. Si no, está todo bien. No es obligatorio, vuelvo a repetirlo. Ustedes son adultos y su proceso lo van a llevar de la manera que ustedes piensen que lo tienen que llevar. ¿Sí? ¿Puedo ser confuso en esto? Y a lo mejor sí.
pero yo no voy a proponer cosas de manera obligatoria que sé que a lo mejor no se van a cumplir. La tarea es esta, ¿la quieren hacer? ¿Quieren que la verifique? Perfecto. Si no la quieren hacer, llegado el momento de la evaluación, veremos los resultados. ¿Sí? Son las reglas que son medias difusas, pero que en definitiva hacen a valorizar lo que ustedes pueden hacer. O eso es lo que yo intento. Bueno, ahora sí, les cuento. La primera parte de la tarea es la lectura, básicamente. Ir a este libro que yo les mencioné y leer el capítulo 1 completo. Tampoco es tan largo. Habla sobre esquema corporal. Nosotros hicimos una primera aproximación. Ustedes van a ser los encargados de profundizar estos aspectos porque la clase que viene van a planificar para estos contenidos. La segunda parte es, con los dos documentos, el diseño curricular y el libro, es, en primera instancia, en los cuadros de contenidos del diseño curricular de nivel inicial, tratar de identificar en el ciclo infantes, es decir, desde los 3 a los 5 años, cuáles son los contenidos del esquema corporal que incorpora. ¿Sí? Identificarlos y transcribirlos si quieren. Y de alguna u otra manera relacionarlos con lo que la autora propone en su libro. Ver si son diferentes, ver si los contenidos que propone la autora todos se abordan en el diseño curricular. Por ejemplo, a ver, si en el diseño curricular me habla del reconocimiento del lado hábil y no hábil, básicamente está haciendo referencia a lo que la autora menciona como vivencia y toma de conciencia de la lateralidad, ¿sí? Entonces, en primera instancia es este juego, que ustedes traten de identificar cuáles son los contenidos del esquema corporal en el diseño curricular y luego relacionarlos con los contenidos que presenta la autora en el libro, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. Bueno, resumiendo la clase, chicos y chicas, así ya los libero. Básicamente, el esquema corporal es un eje de contenido prioritario en el nivel inicial y sobre todo en la primera parte de la escuela primaria. No puede faltar, ¿sí? Tiene que estar, lo tenemos que abordar. Lo segundo importante, no son contenidos que nosotros podamos enseñar. Son contenidos que nosotros podemos facilitar, proponer, para que el alumno y la alumna pueda empezar a construir su esquema corporal. Porque básicamente es una construcción individual. Tercera cosa importante. El abordaje que nosotros le demos a las actividades tiene que estar en relación con lo que acabamos de decir. Es decir, no nos podemos centrar permanentemente en las partes constitutivas del cuerpo. Cosas que los chicos ya saben. Sepamos detectar por dónde ir. Y le demos la flexibilidad necesaria a nuestras actividades sobre esquema corporal para que los verdaderos constructores de este esquema corporal sean los niños y las niñas. ¿Cómo seguimos este proceso? La semana próxima, a partir de la lectura que ustedes realizarían y de esta identificación de los contenidos en el diseño curricular del esquema corporal, la propuesta va a ser planificar al menos una clase para contenidos de esquema corporal, ¿sí? En esta planificación de clase no son cosas que tengan que hacer lo vamos a hacer la semana que viene, ¿sí?
Vamos a retomar esto de propósitos y objetivos. Van a tratar de elaborar algún propósito para esquema corporal, objetivos de clase y actividades. ¿Sí? Y es este el proceso que vamos a ir llevando de acá en adelante. Conociendo contenidos y planificando para esos contenidos. En primera instancia, en primera instancia, planificaciones de clase, y luego empezaremos a subir en ese nivel de planificación hasta llegar a alguna propuesta anual. ¿Sí? Pero ese es el camino que vamos a ir siguiendo. ¿Alguna duda? Me da miedo eso, que no tengan dudas. Bueno, chicos, chicas, los libero. Bueno, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Profe. profe. Gracias, profe. Claro todo. No, profe. Adiós.